Ahora sí, vamos a arrancar con la unidad 14. De más está decir que para el examen el profesor va a incluir las bolillas 14, desde la bolilla 14 hasta la bolilla 31, ¿verdad? Es por lo menos lo que me dijo Alex, el delegado. Entonces, para que tengamos en cuenta. Denis me compartió un compilado de PPT que hizo. Ahí están todas las presentas, todas las diapositivas. Entonces, para que sea un poco más práctico, ¿verdad? Acompañado con el libro. Ok. Nosotros habíamos terminado la unidad 13 con las obligaciones. Creo que eran obligaciones pro terrem, que era cuando la obligación le persigue a la persona y cosas así, ¿verdad? Pero terminada esa unidad, arrancamos inmediatamente con sesión de créditos, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la propiedad de un crédito, estamos hablando de ya una época bastante avanzada en Roma, ¿verdad? Eh, Como ustedes se acordarán, en las unidades anteriores nosotros habíamos visto que las obligaciones eran intransferibles. ¿Se acuerdan de Romano 1 que decíamos que el derecho romano se puede distinguir tres etapas en cuanto a lo que es la cultura jurídica romana, ¿verdad? Hablábamos de la época arcaica, de la época clásica y la época posclásica, ¿verdad? La cesión de crédito es una figura relativamente nueva en el derecho romano, no existía en el derecho antiguo en realidad, ¿verdad? Porque antes existía la ley del nexus. Antes las obligaciones se pagaban con el cuerpo. Después de que esa ley del Nexus fue abolida, ¿verdad? Por la Poetelia Papiria, es que se da esta figura en la que el crédito ya se puede ceder, ¿verdad? Y dando un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo actual para tratar de entender la figura porque es bastante sencilla. Eh, yo le doy un préstamo a Tania, ¿verdad? De algo y yo tengo la propiedad de ese crédito, ¿verdad? Porque yo lo otorgué. Yo tengo el derecho sobre ese crédito o los derechos de ese crédito. Yo esos derechos, eventualmente, por mi voluntad, se los puedo ceder a Jorge. Entonces, a partir de ese momento, Jorge va a ser el nuevo propietario de los derechos. Yo soy el cedente, ¿verdad? Y Jorge viene a ser el cesionario, ¿verdad? El que recibe el derecho que yo le otorgo sobre el derecho de propiedad. Siempre hablamos de una propiedad, ¿verdad? Del derecho, del crédito propiamente hablando, ¿verdad? Nosotros cuando establecíamos las, los, ¿cómo llamarlo? Porque se me olvidó el término. Cuando yo establecía la relación entre el sujeto y la cosa, decíamos que había tres tipos de relaciones: la propiedad, la posesión y la tenencia. Acá estamos refiriéndonos a la propiedad, que era el señorío jurídico, ¿verdad? Que era lo que se podía transmitir. Entonces, cuando yo voy a empezar un poco a leer el PPT, dice cesión de créditos, acto jurídico. ¿Por qué hablamos de un acto jurídico? Porque estamos hablando de que producía efectos jurídicos, en este caso, la transmisión de derechos de propiedad, ¿verdad? Un acto jurídico produce ese efecto, transmisión de derechos de propiedad, por el cual el cedente, o sea, yo, ¿verdad? Transmito la propiedad de un crédito a un cesionario, o sea, Jorge, perfeccionando la cesión mediante la notificación al deudor cedido, ¿verdad? Eh, esa es la figura de la cesión de créditos. En el libro de Trovato, para complementar un poco eso, porque parece un poquito corto, dice, se perfecciona cuando se transmite un crédito de una persona a otra. Es la convención por la cual el titular de un derecho creditorio, llamado cedente, o sea, soy yo el que cedo, por una causa conforme a la ley y sin necesidad del consentimiento de su deudor, se obliga a favor de otra persona llamada cesionario, transfiriéndoselo con la fuerza inherente al título del cual resulta su crédito.
y los derechos accesorios de éste con la facultad de ejercerlos en idéntica medida que él podrá hacerlo contra el deudor cedido. ¿Verdad? Se me ocurre un mejor ejemplo inclusive cuando hablamos de cesión de créditos. Yo quito un préstamo de Seduo, ¿verdad? Y yo firmo un pagaré. En ese momento, la persona que tiene en su poder el pagaré, que es Seduo, ¿verdad? Tiene la propiedad del crédito. Seduo es el acreedor y yo que le debo a Seduo soy el deudor. Seduo, por una cuestión de que, no sé, seguramente no se produce el pago del crédito o por modo voluntario, vende ese crédito, vende ese pagaré, vende ese derecho que tiene y le vende a Carsa. Carsa es una empresa también, una persona jurídica, ¿verdad? Y le vende los derechos de ese crédito a Carsa, ¿verdad? Entonces, en ese momento ya Seduo no tiene la propiedad de ese crédito, no tiene los derechos sobre ese crédito. Ahora ya como Seduo le cede, porque Seduo es el cedente, le cede a Carsa. Carsa es el cesionario, el que recibe el derecho otorgado por Seduo. Entonces de hoy en adelante, Carsa, como en calidad de cedente, tiene los derechos de crédito sobre mí en calidad de deudor. No hace falta que yo esté de acuerdo. Solamente con el hecho de que el cedente esté de acuerdo, ya se efectúa este acto jurídico, ¿verdad? Eso es palabras más, palabras menos cuando hablamos de cesión de créditos. Y esto tiene, como todo en el derecho, una evolución. Dice derecho primitivo. Cuando hablábamos en la época arcaica, ¿verdad? Era inadmisible que el crédito se transmita. El obligado, obligatus, ¿se acuerdan de obligación? ¿Qué era obligación? Era esa atadura que te constreñía, nosotros decíamos. Esa era la obligación, ¿verdad? El obligado, o sea, el deudor, que era yo respecto a ese dúo, estaba atado al acreedor. O sea, mi relación, yendo al derecho primitivo en Roma, ese dúo no podía hacer eso. En el derecho antiguo no se admitía eso. Respondía no solo con sus bienes, sino con su propio cuerpo. Cuando hablábamos de que el deudor eventualmente respondía con su propio cuerpo, nos estamos refiriendo a esa ley del nexus, del nexum. La obligación era un vínculo personalísimo, constituido mediante palabras y ritos solemnes. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de la stipulatio, ¿verdad? Que el profesor recurrentemente daba los ejemplos. Yo le decía, yo celebraba una stipulatio con Hugo, ¿verdad? Y yo le decía, Hugo, ¿prometes darme 100 sestercios en tanto tiempo? Y Hugo decía, sí, prometo darte 100 sestercios. Entonces, una vez celebrada esa solemnidad de la stipulatio, ya la obligación de Hugo, de calidad de deudor, de darme los 100 sestercios quedaba constituida de manera solemne. Porque la stipulatio es un acto solemne, ¿verdad? La obligación era un vínculo personalísimo entre Hugo y yo, constituido mediante palabras y ritos solemnes. Con la expansión de Roma desaparecen los formalismos y el crédito adquiere un valor económico independiente. Como todo, se va perfeccionando y se va flexibilizando de alguna manera o ampliando más o menos, ¿verdad? Formas de cesión de créditos. O sea, cuando yo efectuaba este acto jurídico de ceder créditos, existían formas. ¿A qué podemos comparar esto? ¿Se acuerdan también? Y siempre voy a ser muy recurrente con Derecho Romano 1. ¿Cuáles eran en el derecho romano las formas de transmisión de derecho de propiedad? Estaba la mancipatio, la in iure cessio y la traditio. ¿Se acuerdan? Las dos primeras eran solemnes y la tercera era no solemne. Asimismo también existen figuras jurídicas para la transmisión para la cesión de créditos. Solamente que no se llama mancipatio, in iure cessio o traditio, porque estas son formas de transmisión de derechos de propiedad, no de cesión de créditos. Cuando hablamos de transmisión de formas de cesión de créditos, tenemos que referirnos a la delegatio nominis, la mandatum ad agendum y la actio utilis. Estas eran tres formas mediante la cual el cedente cedía al cesionario los créditos, los derechos del crédito. Hasta acá me van siguiendo, me van acompañando.
Se va Sí, entendiendo. sí, sí, ¿Sí? compañero. Vamos a ver la primera figura. Quiero ver si lo tengo algo un poquito más, a ver en el libro, algo un poco más que no haya dicho. Dice, voy a reiterar un poquitito lo que mencioné recién. Evolución en el derecho romano. Estoy leyendo del libro de Trovato. Partiendo de la base de la concepción singular y eminentemente personalista de la primitiva obligación romana, o sea que cuando hablábamos de la traditio, ¿verdad? Esa era una forma antigua y solemne de transmisión, perdón, de obligación, ¿verdad? Resulta extraordinario que pudieran transmitirse las obligaciones entre sujetos, puesto que recaían íntegramente sobre la persona, y cuando hablábamos de la ley del nexum, ¿verdad? El obligado es el que tiene que cumplir con esa obligación, el deudor. Era un hombre atado a la persona del acreedor. El acreedor era el que tenía el derecho a cobrar. De ahí que resultaba inconcebible, esto en el derecho primitivo, para los primitivos romanos, el que ese vínculo que había nacido con los auspicios casi religiosos o mágicos para las solemnes palabras empleadas para su constitución pudiera transmitirse sin más otro. Habida cuenta de que en algunos casos, en el caso del incumplimiento de la obligación por parte del deudor, el acreedor podía llegar a disponer libremente de su cuerpo. Recordemos, estamos hablando del derecho romano antiguo, ¿verdad? Perdón, del derecho romano arcaico, ¿verdad? Sin embargo, en una etapa en que la estructura económico-social de los romanos evolucionó notablemente, el crédito se libera de su formalismo ritual. O sea, esto se va perfeccionando y va adquiriendo un valor económico independiente de las personas que contribuyeron a su creación, pudiendo transmitirse de forma primitiva entre personas. O sea, antes, antes la obligación era de la persona. Si yo celebraba con Marcelo una estipulatio, la obligación era personalísima, era yo perdón, Marcelo y yo. Marcelo era el acreedor y yo era el deudor. Después Roma, como toda sociedad, se fue complejizando y los créditos se volvieron eminentemente económicos, ¿verdad? Dentro de la estructura social de Roma. Entonces, ese carácter económico hizo de que el crédito ya no tenga ese carácter, no tenga esa esencia personalísima, sino que el crédito de por sí tenga una especie de vínculo de independencia. Entonces, el crédito como obligación se podía ceder, se podían transmitir los derechos de propiedad sobre el crédito. Esto en cuanto a la evolución. Después dice, eh, para llegar a la sesión de créditos vigente en nuestros días se vivieron diferentes etapas, cuáles fueron, ¿verdad? Y acá vamos a ver las diferentes figuras que acabo de mencionar, ¿verdad? Vamos a ver cada una de ellas. La vamos a ver ahora, la delegatio nominis. Dice, medio más antiguo, el más antiguo, único admitido bajo el sistema de las acciones de la ley, o sea, las legis actionis, ¿verdad? Siempre en Roma van a ver que recurrentemente, para todo lo que van a hacer, tienen acciones. Para todo. Las acciones en Roma eran particulares. O sea, para cada cosa particular que vos querías hacer, había una acción específica, ¿verdad? El cedente delegaba al cesionario el derecho de reclamarle el pago al deudor si éste no se oponía. Señor, señora. Ah, pues bien hablar. El derecho del acreedor primitivo se extinguía, siendo reemplazado por una nueva obligación. Se operaba una novación por cambio de acreedor. Eh, y voy a extraer algo del libro de Trovato porque ahí es muchísimo más claro. Entonces la primera forma de cesión de créditos antigua es la delegatio nominis. Dice, era el único método utilizado en la época de la legis actio, o sea, en la época de las acciones legales, por orden del cedente. ¿Quién era el cedente? Dijimos, el que cedía los derechos. El cesionario el cesionario estipulaba del deudor lo que era debido. El cesionario era el que recibía el derecho por parte del cedente. Desde entonces, el derecho del acreedor estaba extinguido
y reemplazado por una obligación nueva, nacida del cesionario. Es la denominada novación por cambio del acreedor. O sea, cambiaba el derecho habiente de ese crédito. Ya no era el cedente, sino que ya era el cesionario. Buenos Aires. Esa es la delegatio nominis. Luego vamos a ir a la mandatum ad agendum, que está también acá en el PPT. Acá está la figura para poder entender, ¿verdad? La persona que está arriba, es, es el... Perdón, vamos a mirar de izquierda a derecha. La persona que está a la izquierda, ¿verdad? Que está con la ropa blanca a la izquierda, es el cesionario, el que recibe el crédito, ¿verdad? El de arriba es la persona, el cedente, el que otorga el crédito. Y el que está de verde con cara triste es el deudor. Él es el que tiene la obligación de pagar, ¿verdad? La deuda, de cumplir con la obligación. ¿Qué pasaba acá? Cuando hablábamos de la, ¿cómo se llama? Ay, me olvidé el nombre de la acción. Espérame que tengo una laguna mental. De la delegatio nominis. Se me fue el nombre de la acción, perdón. Cuando hablamos de la delegatio nominis, en este caso se requiere, dice, su conformidad previa. O sea, el deudor tenía que estar de acuerdo. Esta es la forma más antigua de cesión de crédito, ¿verdad? Y después vamos a ver que esto se va perfeccionando. Pero en su forma más antigua, que es la delegatio nominis, se requería la conformidad previa entre el deudor y el acreedor, que va a ser el cedente, ¿verdad? Y ahí poníamos la figura. Marcelo, Jorge y yo, ¿verdad? Yo soy el acreedor cedente, ¿verdad? Yo le presté a Marcelo Warkentin 1.000.000 de guaraníes y él me firmó a mí un pagaré. Yo tengo los derechos, entonces, en calidad de acreedor, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo, mediante la delegatio nominis, le cedía a Jorge los derechos sobre ese crédito, previo acuerdo con Marcelo. Yo le decía a Marcelo, mira, yo sé que hoy tengo los derechos para el cobro de este crédito, de esta obligación, pero con el acuerdo tuyo se lo voy a ceder mediante la delegatio nominis a Jorge. Entonces, a partir de este momento, Jorge va a tener los derechos de crédito sobre la deuda que vos contrajiste conmigo. Él va a recibir el derecho de crédito. ¿Se entiende? Entonces, ahí con esta imagen creo que queda, ¿cómo se llama? Queda establecida la figura, ¿verdad? Que es la forma más antigua. ¿Cuáles eran las desventajas de la delegatio nominis? Dice, se exigía la conformidad previa del deudor. Si éste se oponía, el acreedor no podía disponer de su crédito. O sea, mismo ejemplo, ¿verdad? Estaba Marcelo Warkentin y estaba Jorge. Yo le decía a Marcelo, mediante la delegatio nominis, yo voy a ceder en calidad de cedente, ¿verdad? En calidad de acreedor cedente, voy a ceder el derecho de crédito a Jorge. Y Marcelo se oponía. No, no quiero que hagas esa cesión, me decía. No estoy de acuerdo. Entonces, en este caso, no se realizaba la cesión al cesionario de ese crédito, de ese derecho. Eso es lo que dice. Se exigía la conformidad previa del deudor. Si éste se oponía, el acreedor no podía disponer de su crédito. Al producirse los efectos de una novación, quedaban extinguidas las garantías accesorias del crédito, hipotecas, prendas, fianzas. El deudor no podía oponer al nuevo acreedor las excepciones que tenía contra el cedente. Habían condiciones y términos, seguramente, en, en, en la obligación, en el acto que yo celebré con Marcelo, previa a la sesión, ¿verdad? Marcelo contrajo una obligación conmigo mediante un acto jurídico, ¿verdad? Ese acto jurídico tenía declaraciones accesorias, ¿verdad? Y seguramente Marcelo me dejó como prenda o como hipoteca o como fianza, que es una garantía también, ¿verdad? Que puede ser una caución, me dejó algo, ¿verdad? Entonces,
se extinguían en caso de que yo ceda, en el caso que se produzca la innovación, se extinguían eh, estas garantías, ¿verdad? Ya no existía la figura de que yo tenía que devolverle a Marcelo la prenda que él me entregó o la hipoteca que se ejerció sobre ese derecho de crédito. ¿Por qué? Porque eventualmente yo se la cedía a al cesionario, ¿verdad? Que va a ser el nuevo derechohabiente sobre ese crédito. Y sobre esto, para ser un poquito más claro, vamos a ver qué dice en el libro. No dice lo nada, ¿verdad? Pero no sé si soy claro en este sentido, ¿verdad? Cuando, otra vez tengo que volver solamente a Romano 1. Nosotros habíamos visto en las últimas unidades que existían los derechos reales y garantía. Y ahí hablábamos de la prenda, la hipoteca, la enfiteusis, ¿verdad? Estas eran formas de derechos reales en donde existía la figura de una garantía que justamente hacía eso, garantizaba el cumplimiento de una obligación, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, le prestaba a Marcelo 1 millón de guaraníes, yo le pedía a Marcelo una prenda, le pedía que me deje su champión, ¿verdad? Su champión era la prenda que garantizaba el cumplimiento de la deuda, porque si él no me pagaba el 1 millón, yo iba a vender su campeón para poder cubrir esa obligación que él no cumplió. Entonces, si yo celebraba ese contrato de crédito con Marcelo, en el que yo le daba 1 millón y él me dejaba la prenda, y yo a través de la delegatio nominis cedía los derechos de crédito sobre esa obligación y le cedía a Jorge, también con eso yo perdía los derechos, ¿verdad? Sobre eventualmente las garantías del crédito, ¿verdad? Si yo tenía en prenda un campeón, entonces perdía yo los derechos también, porque naturalmente estoy cediendo los derechos del crédito. Entonces con eso se van también las garantías, la hipoteca y las fianzas, ¿verdad? Eh, Y también, y también habían acuerdos, esto creo que vamos a ver más adelante, habían acuerdos que se celebraban entre el primer acreedor y el deudor. Esos acuerdos también quedaban extintos, por eso dice, el deudor no podía oponer al nuevo acreedor las excepciones que tenía contra el cedente. O sea, había casos en donde había algún tipo de acción que oponía, ¿verdad? El deudor contra el primer acreedor. Cuando se daba la novación, o sea, cuando el primer derecho habiente de ese crédito se lo cedía al segundo, o sea, cuando yo le cedía el crédito a Jorge, entonces Marcelo no podía oponer ninguna acción contra Jorge, porque él va a ser el nuevo, o él va a ser el nuevo derechohabiente. Él es el que perdón, yo contra mí. Yo voy a ser, en este caso, el que estoy cediendo el derecho a Jorge. Entonces, él no puede oponer ninguna acción en contra mía. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo ningún derecho. Todos los derechos de crédito que yo tenía se los cedí a Jorge. Entonces yo ya no tengo derecho sobre ese crédito, ya no tengo derecho sobre las prendas, sobre las hipotecas o sobre las fianzas o ninguna acción que él quiera oponer en contra mía tampoco va a surtir efectos porque ese crédito ya no lo tengo yo. Los derechos ya no los tengo yo. Todos los derechos ya lo tiene Jorge. Perdón si me enredé un poco, pero esa es la figura. No sé si quedó alguna duda, alguna consulta sobre esto. Joa, Rodrigo, No, no, de momento no. ¿se, Está todo claro. ¿me siguen, pa? Bueno, ok. Entonces esta es la primera forma de cesión de crédito, la delegatio nominis, la más antigua. Ahora vamos a ver la mandatum ad agendum. Dice, el sistema del proceso formulario. Cuando hablábamos del proceso formulario, hablábamos de que habían formas, formalidades muy específicas que se realizaban en el derecho romano. Esto ya es una época un poco más avanzada. Permitió actuar en litigios por medio de un mandatario. ¿Quién era el mandatario? El que recibe la orden, el que tiene la obligación de hacer. Él es el mandatario. El mandante es el que lo obliga. El cedente, o sea, el acreedor, designaba a otra persona, que era el cesionario, el que recibía, ¿verdad?
como un cognitor o procurator. ¿Se acuerdan que otra vez vamos a vernos a la primera parcial de Romano 2, ¿verdad? El primer contenido. ¿Quién era el cognitor? Era una especie de abogado antiguo, ¿verdad? El cognitor o procurador judicial. Era una forma de representación, ¿verdad? En la unidad, creo que estaba unidad 9, unidad 10, creo que era representación, ¿verdad? Y ahí le teníamos a la figura del cognitor. Es lo que hoy somos nosotros, ¿verdad? Abogados. Para que reclame el crédito al deudor. O sea, en vez de reclamarle yo a Marcelo, yo le presté a Marcelo 1 millón de guaraníes, ¿verdad? Y Marcelo no me pagaba. Entonces, ¿qué yo hacía? Le cedía, mediante la mandatum ad agendum, a Wildo. Le designaba a él realmente como un procurador, como un abogado, para que él le reclame el crédito a Marcelo, ¿verdad? Esto implicó un avance, pues ya no se requería la conformidad del deudor cedido, ¿verdad? O sea, ya no hace falta, como a diferencia de la delegatio nominis, ya no hace falta que Marcelo esté de acuerdo en la sesión. No. Acá yo, en calidad de cedente, en calidad de acreedor, le daba los derechos a Wildo para que él, en calidad de cesionario, como cognitor, o sea, cognitor era una especie de abogado antiguo o procurador, y él era el que le reclamaba el crédito a Marcelo para que él me pague. Vamos a ver los inconvenientes que tenía esta figura de la mandatum ad agendum. Dice, solo podía darse en los casos de cobro judicial de crédito. El cesionario tenía la misma acción del cedente, pero el deudor podía oponerle las excepciones que tenía contra el mandante. Acá sí podía oponerle. Carácter incierto, dice. El cedente podía revocar la cesión en cualquier momento. O sea, yo soy el mandante, Wildo es el mandatario y el deudor es Marcelo, ¿verdad? Yo le presté a Marcelo 1 millón de guaraníes, Marcelo no me paga o qué sé yo quiero cobrar esa plata de Marcelo, quiero exigir el cumplimiento de esa obligación. Entonces yo, en calidad de acreedor y en este caso de cedente, le mando, porque soy el mandante, a Wildo, que va a ser el mandatario, que va a ser el cesionario, que él reclame el cumplimiento del crédito, ¿verdad? Que él reclame el cumplimiento del pago. Yo tenía la opción de revocarle esa cesión en cualquier momento a Wildo. En cualquier momento yo lo podía hacer. Se extinguía por muerte del mandante o mandatario. Claro, si yo me moría o si se moría Wildo, él ya no iba a poder reclamar el crédito. Y si me moría yo, tampoco Wildo iba a poder actuar en representación mía. Por eso es que esta figura es más actual y es muy similar a la que hoy conocemos, a la intermediación de un abogado que reclama en nombre de su cliente el pago de un crédito o el cumplimiento de una obligación, ¿verdad? Es bastante similar, se acerca bastante. Esa es la segunda acción, ¿verdad? La mandatum ad agendum. Cuando hablamos de mandatum, estamos hablando de mandante y mandatario. El mandante es el que da la obligación, el que da la autorización, por así decirlo. ¿A quién? Al mandatario, que actúa como un cognitor, ¿verdad? Y después tenemos a la actio utilis. Bajo el emperador Antonino Pío, en el siglo II después de Cristo, para amparar, dice, al cesionario. ¿Quién era el cesionario? El que recibía la cesión del crédito. De la revocación del cedente se le reconocieron acciones útiles. O sea, se dan cuenta cómo esto se va perfeccionando, ¿verdad? Pasamos de una mandatum ad agendum, en donde el cedente le cedía, y perdón que repita mucho la palabra ceder, le cedía al cesionario los derechos de reclamación del crédito, ¿verdad? Pero podía revocárselo en cualquier momento, porque el cesionario actuaba como un cognitor, como un procurador. En este caso, en la actio utilis, ¿verdad? Ya el cesionario, o sea, en este caso el que recibe el derecho, podía, ante la revocación del cedente, ¿verdad? Ejercer acciones contra el cedente, ¿verdad? En el caso de que el mandante revoque la cesión del crédito, el cesionario conservaba estas acciones contra el deudor. O sea, eh,
no perdía de cierta forma. Una vez llevada a cabo la acción, ¿verdad? Por parte del cesionario contra el mandante, en caso de que él revoque, él conservaba igualmente las acciones contra el deudor, ¿verdad? Así podía actuar en nombre propio y realizar el cobro del crédito adquirido, ¿verdad? Esa es la actio utilis. Es la forma más, vamos a decir, moderna en el derecho romano de cesión de crédito, ¿verdad? Voy a leer un poquitito a ver el libro de Trovato, a ver si dice algo más. Voy a entrar de vuelta en la mandatum ad agent. Señora, Sí, Suazo, una pregunta. sí. ¿Será que puedes hacer este actio utilis también así con ejemplos? Claro que sí. Vamos Gracias. a hacer el ejemplo. Espera que voy a usar esta imagen, porque así es, con imágenes más sencillo. Bueno, vamos a ver. Vamos a usar las tres figuras. Delegatio nominis decíamos que era este señor. Esto yo puedo. Espera, que quiero hacer algo. Un ratito. Vamos a ver si funciona lo que quiero hacer. Vamos a poner el nombre. No sé, más didáctico. Porque medio trambólico puede llegar a sonar y yo sé que ya es tarde también y que están cansados. Ay, Dios mío, no le admití acá. No me di cuenta. Bueno, voy a proyectar algo un ratito para. Ay, ¿por qué sale así? Ustedes ven mi pantalla. Sí se ve, Se ve el Paint, ¿verdad? sí se ve. Bueno, bueno. Vamos a ponerle el nombre ya, porque si no puede ser. Este es su ASU. ¿Cómo hago para que sea más grande? Ah, por ahí. Ahí. Este va a ser Jorge. Y este va a ser Marcelo. Ok. Suazo es el acreedor. ¿Quién es el acreedor? El que otorga el crédito. Jorge es el cesionario. Jorge eventualmente va a ser el que recibe el derecho de crédito de Suazo. Y Marcelo es el deudor. Marcelo es el que tiene la obligación de cumplir con la obligación. A Marcelo se le dio dinero. Él recibió dinero de Suazo. Entonces Marcelo, ¿qué tiene que hacer? Devolverle el dinero a Suazo. Entonces entre Marcelo y Suazo hay una relación. Acá primero hay una relación. Acá. Vamos a ver, no sé si hay un color un poco más, pero bueno. Ahí hay una relación. Donde puse el circulito, existe la relación. ¿De qué decíamos? En el derecho antiguo no existía la cesión de créditos. La cesión de crédito era un acto personalísimo entre Marcelo y yo. Yo soy el acreedor, Marcelo es el deudor. El derecho romano avanzó, mutó y se perfeccionó. Ahí aparece la figura de la cesión de créditos, en donde yo, en calidad de acreedor, puedo convertirme en cedente. ¿Por qué yo me llamo cedente? Porque estoy cediendo los derechos de crédito que tengo. Y se los puedo ceder a Jorge. Jorge tiene a partir de este momento, por fuerza de la delegatio nominis, vamos a ver la primera figura, ¿verdad? Por fuerza de la delegatio nominis, los derechos de crédito que yo le estoy cediendo, ¿verdad? Yo sé que yo celebré el acto jurídico con Marcelo, pero yo le estoy cediendo esos derechos a Jorge, para que a partir de este momento, previo acuerdo con Marcelo, Jorge ya tenga los derechos de cobrar ese crédito de Marcelo. Yo, al transferirle esos derechos,
La palabra correcta es ceder. Al cederle esos derechos a Jorge, ya yo no tengo ningún tipo de derecho sobre Marcelo. Ya no se me reconoce derechos a mí, porque la propiedad de ese derecho, en calidad de cedente, yo se lo di a Jorge. Jorge se convierte en cesionario. El cesionario es el que recibe el derecho de reclamar. El cesionario se convierte en acreedor. El acreedor es el que tiene el derecho de reclamar el cumplimiento de la deuda. Marcelo siempre va a deber, pero ya no le va a deber a Suazo, sino que le va a deber a Jorge. Entonces, esa es la delegatio nominis. ¿Cuál es la particularidad en la delegatio nominis? Que en la delegatio nominis, yo necesito para poder hacer la cesión de crédito. Ahí no sé qué le pasa a ningún problema. Yo necesito del acuerdo de Marcelo para poder hacer la cesión de créditos. Espérame que no sé por qué no puedo salir de esta pantalla. No sé qué hice. Ah, por esto. Yo necesito del acuerdo de Marcelo. Yo le tengo que decir, Marcelo, yo voy a cederle el crédito, mis derechos de crédito a Jorge. Y Marcelo tiene que estar de acuerdo. Si Marcelo está de acuerdo, entonces se produce la cesión de crédito. Esa es la figura de la delegatio nominis. Yo delego en Jorge los derechos sobre ese crédito que tenía sobre Marcelo. Cuando hablamos nosotros de una cuando hablamos nosotros de una mandatum ad agendum, la figura es un poquitito distinta. Acá hay una figura que es distinta, ¿verdad? También soy cedente. El mismo ejemplo. Marcelo es deudor, Suazo es acreedor. Acá, en este momento, yo también soy acreedor, ¿verdad? Yo me convierto en mandante. Y Jorge va a ser mi mandatario. Yo le digo a Jorge, Jorge, yo te designo, ¿verdad? Como mandatario, te cedo los derechos para que vos le cobres a Marcelo la obligación que él contrajo conmigo. Esa es la mandatum ad agendum. Esa es la mandatum ad agendum, ¿verdad? Donde yo, en calidad de mandante, le mando a Jorge, que se convierte en mandatario, de que él intermedie en el cobro de ese crédito. ¿Cómo se llama cuál es la denominación que tiene Marcelo? Aparte de ser un mandatario, esta figura se daba con los cognitor, con los procuradores, ¿verdad? Lo que sería una especie de abogado arcaico, ¿verdad? Para que él actúe en representación mía para el cobro de ese crédito. Esa es la segunda figura. La tercera figura que vimos es la de la actio utilis. Perdón, antes de pasar a la actio utilis. En la mandatum ad agendum, yo, en calidad de mandante, podía revocarle en cualquier momento al mandatario, a Jorge, en cualquier momento, el derecho que yo le había dado a él. En cualquier momento. Yo le decía, ¿sabes qué, Jorge? Te revoco el derecho de reclamar el crédito. Lo podía hacer en la mandatum ad agendum. Yo podía eventualmente revocarlo. Ahora sí pasamos a la actio utilis. La actio utilis es la forma más moderna, por así decirlo, ¿verdad? Y la diferencia es que en el caso de que yo quiera revocarle, yo soy el mandante, ¿verdad? De que yo quiera revocarle a Jorge el derecho de reclamar el crédito, de accionar para cobrar ese crédito, él podía ejercer acciones en contra mía. ¿Para qué? Para que él conserve esos derechos contra el deudor, o sea, contra Marcelo. Así Jorge podía actuar en su propio nombre y realizar el cobro del crédito adquirido, ¿verdad? Porque él actuaba pues en representación mía. Había un acuerdo previo entre Jorge y yo, pero si yo decidía revocar, él planteaba una acción en contra mía. Entonces, estas son las tres acciones, resumiendo un poco, ¿verdad?
la delegatio nominis, la mandatum ad agendum y la actio utilis. Pregunta, Señor, en la mandatum ad agendum, sí. el mandatario y el cognitor son lo mismo, ¿verdad? No, sí, solo, sí, así mismo. Ok, El mandatario es el que recibe el mandato y él actúa como una especie de intermediario y el cognitor él es también un cognitor al mismo tiempo, ¿verdad? Porque él intermedia. Esto se da en casos de cobros judiciales de créditos, realmente, ¿verdad? O sea, ellos ya tenían esta figura. Y para que se hagan más la idea, hablando en términos históricos, ¿verdad? Antes pues la gente, imagínense esto en sus cabezas, ¿verdad? Yo antes prestaba dinero, hoy yo le presto dinero a un amigo. Imagínense que no existe el derecho, no existe el poder judicial, ¿verdad? Y yo le prestaba dinero a alguien y ese alguien no me devolvía el dinero. ¿Cómo yo hacía para cobrarle? Bueno, la sociedad romana se fue perfeccionando de manera tal a que aparecieron intermediarios que son los cognitor, que son los procuradores, justamente, ¿verdad? Y ellos se encargaban de cobrarle el crédito. ¿Se dan cuenta cómo se va? Ante una necesidad van apareciendo nuevas figuras, ¿verdad? Y todas estas figuras se iban un poco regulando a través del derecho romano, ¿verdad? Así funcionaba esto, ¿verdad? Ya acá empezó a aparecer la figura de la intermediación, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta ahí me copiaron, me siguieron. sí. ¿Sí? Se entendió súper bien. Bueno, vamos a seguir. Ok, hablamos de la actio utilis. ¿Cuál es la desventaja de la actio utilis? Dice, podía ocurrir que el deudor, o sea, Marcelo, sin estar en conocimiento de estas acciones, realice el pago al primitivo acreedor. O sea, Marcelo no sabía de que yo, en calidad de mandante, le cedí a Jorge, que va a ser el mandatario, el cognitor, los derechos de cobro del crédito. Y yo me voy y le pago a... Y Marcelo se va y me paga a mí. Pero yo ya le había cedido los derechos a Jorge eventualmente. Entonces, esa podría ser una desventaja de este tipo de figura, ¿verdad? Ahora vamos a ver los efectos de la cesión de crédito. Como la cesión de crédito es un acto jurídico, tiene efectos jurídicos. El cesionario, que soy yo, ¿verdad? Se subroga en todos los derechos del cedente. Perdón, el cesionario es Jorge, perdón, disculpen. El cesionario es el que recibe el derecho. El cesionario se subroga en todos los derechos del cedente. O sea, el cesionario adquiere los derechos del cedente, ocupando el lugar del primitivo titular del crédito. Subrogarse quiere decir actuar en representación de algo o de alguien. Esto pasa mucho en mi ámbito, ¿verdad? En el ámbito del seguro. Y le doy el ejemplo del seguro para que entiendan qué es subrogarse, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo un auto, ¿verdad? Y estoy manejando el auto y yo tengo el auto asegurado en Fénix, ¿verdad? Y viene Joana un día y me choca. Joana me choca y me revienta el auto, ¿verdad? La compañía de seguros, como yo tengo el auto asegurado, me indemniza. Me va a indemnizar, me va a pagar todos los daños. Como la compañía me indemnizó, ¿qué va a hacer con Joana? Se va a subrogar. Le va a cobrar todito a Joana, todo lo que la compañía me cubrió a mí, porque mi auto estaba asegurado, le va a cobrar a Joana. Ese acto de cobrarle a Joana es el de la subrogación. Y la pregunta va a ser, ¿y por qué la aseguradora le va a cobrar a Joana? Porque la aseguradora se ocupó en reparar todos los daños que yo sufrí. Yo tenía con la aseguradora un contrato en el cual se estipulaba que si a mí me sucedía algo a mi auto, la compañía iba a cubrir todos los daños. Y la compañía, al cubrirme, al indemnizarme,
adquiría derechos para poder subrogarse, o sea, para poder repetir contra Joana. Entonces, Joana me chocó, la compañía me reparó todos los daños, Joana nunca estuvo seguro. Entonces, en ese caso, la compañía, una vez que me pagó todo a mí, me reparó todos los daños, se va y le llama a Joana. Joana, yo le reparé todos los daños a su vaso y esta es la factura que vos tenés que reponer porque vos sos la culpable. Vos ocasionaste el daño. Entonces, vos sos en calidad, en este caso te convertís en deudora porque la compañía adquirió los derechos de reclamar. Vamos a suponer de que yo no tenía seguro. Entonces, en ese caso, ¿quién tiene el derecho de reclamar? Yo mismo, porque Joana me chocó. Joana es la culpable. Joana tiene que reponerme a mí los daños que me causó como producto del choque. Pero como hay una compañía de seguros en el medio, entonces si la compañía me repara los daños, adquiere los derechos para reclamarle a Joana. Esa es, perdón, esa es la figura de la subrogación o de la repetición para que se entienda, ¿verdad? Por eso dice, el cesionario, o sea, el que recibe el derecho, se subroga en todos los derechos del cedente. O sea, él adquiere todos los derechos del cedente. El cedente le cedió pues todos sus derechos, ocupando el lugar del primitivo titular de crédito. El cedente solo es responsable de garantizar la existencia del crédito. O sea, porque ese es el motivo de la cesión, ¿verdad? Sin crédito no puede haber cesión de crédito. Entonces lo que tiene que probar eventualmente el cedente es que ese crédito existió. Ese crédito existió. Porque ese crédito yo se lo cedí a Jorge en algún momento. Y Jorge se lo va a reclamar a Marcelo. Entonces, si Marcelo opone una acción en contra mía, que soy el antiguo derechohabiente de ese crédito, yo tengo que probar que ese crédito existe. ¿Se acuerdan de los actos constitutivos? ¿Les suena? Entonces, esa es mi única responsabilidad, ¿verdad? La existencia de ese crédito. O sea, yo tengo que probar que existen los actos constitutivos. El nomen verum, ¿verdad? Nunca podía ser responsable de la solvencia del deudor. Esto en cuanto al cesionario, ¿verdad? Porque, de vuelta, vamos al ejemplo. Yo soy el cedente. Yo soy el acreedor. Yo le presté a Marcelo 1.000.000 de guaraníes. Marcelo es el deudor. Yo a través de una delegatio nominis, de una mandatum ad agendum o de una actio utilis, le cedo a Jorge los derechos sobre ese crédito. Pero yo no soy responsable de que Marcelo pague o no ese crédito. Ese ya va a ser problema de Jorge. Si Marcelo no paga, es su problema, porque él tiene los derechos. Jorge no me puede venir a decir a mí, una vez que yo le cedí los derechos del crédito, Suazo, vos nunca me dijiste que Marcelo no podía pagar. Ah, no, ese es tu problema. Yo te cedí los derechos del crédito. Entonces yo no soy responsable de la solvencia del deudor. Hasta acá me siguen. Sí. ¿Sí? Sí, súper bien. Bueno, vamos a ver ahora la sesión de créditos en la época de de Justiniano. Yo antes le decía Justiniano, ¿verdad, bro? Para reír normal. Se admitió que la cesión pueda operar con la simple entrega o traditio. Cuando hablamos de una traditio, hablamos nosotros de un acto no solemne, del crédito, sin necesidad de otorgar mandato al cesionario. Para perfeccionar la cesión bastaba la notificación o denunciación. En realidad, esto es una cuestión de gramática, ¿verdad? En latín, cuando existe el sufijo io, o sea, CIO, se lee como C, ¿verdad? Solamente cuando hay una letra que no sea la C, se lee como T. Eso es denunciatio, ¿verdad? Al deudor cedido. Entonces, en la época de Justiniano, ¿qué pasaba? ¿Verdad? Yo podía hacer la sesión, y la época de Justiniano ya es una época súper avanzada, vamos a decirle, ¿verdad? En la época de Justiniano ya no hacía falta que nosotros hablemos de una mandatum ad agendum, de que hablemos de una delegatio nominis
o de que hablemos eventualmente de una actio utilis. No, a través de una simple traditio yo ya podía ceder el crédito. A través de una simple traditio. Ya no había una formalidad como tal, ¿verdad? Y en este caso se tenía que notificarle, no es tener la autorización, no es tener el permiso o el acuerdo. Tenías que notificarle nada más al deudor, ¿verdad? Que se cedió ese derecho de crédito. O sea, en la época de Justiniano, si yo quería ceder mi derecho de crédito a Jorge, lo podía hacer. No hacía falta que use la delegatio nominis, ni la mandatum ad agendum, ni la actio utilis. Lo hacía a través de una simple traditio. Mi único requisito era que tenía que avisarle a Marcelo, tenía que notificarle, ¿verdad? A Marcelo sobre esa sesión que realicé mediante una traditio. Esto en la época de Justiniano. Y ahora vamos a ver un poco nuestro Código Civil paraguayo, ¿verdad? Pasaron ya 1500 años después y vamos a ver cómo esto evolucionó. Artículo 524. Dice, el acreedor puede transferir a título oneroso. ¿Qué es título oneroso? Por plata, ¿verdad? O gratuito, o sea, sin plata, su crédito, aún sin el consentimiento del deudor, que es lo que hoy hacen las empresas de crédito, ¿verdad? ¿Qué hacen las empresas de crédito? Venden los derechos de los créditos que tienen. Vende su cartera. Exacto. Siempre que el crédito no tenga carácter estrictamente personal o que su transferencia no esté prohibida por la ley. Las partes pueden excluir la cesibilidad del crédito, pero el pacto no es oponible al cesionario, si no se prueba que él lo conocía al tiempo de la cesión. O sea, esto ya obviamente es nuestra época, ¿verdad? Y tratando de explicar un poco, o tratando de interpretar un poco lo que dice el artículo, hoy en nuestro derecho actual, nuestro derecho civil, permite, ¿quién es el acreedor? El que tiene el derecho de cobrar el crédito. Permite que o sea, que yo, ¿verdad? Me pongo de ejemplo yo, pueda transferirle gratis o por plata el derecho de un crédito a un cesionario, a alguien más aún sin el consentimiento del deudor. No hace falta que yo tenga el consentimiento de Marcelo. Yo puedo hacerlo esto. Siempre que el crédito no tenga un carácter estrictamente personal, dice. No sea puntualmente a qué se refiere con estrictamente personal. O que su transferencia no esté prohibida por la ley. Esta es la excepción, pero la regla es que se puede hacer. Las partes, dice, o sea, el cedente y el cesionario, pueden excluir la cesibilidad del... No, mentira. Cuando habla de las partes, habla del deudor y el acreedor. Las partes pueden excluir la cesibilidad del crédito. O sea, si yo celebro un contrato de crédito con Marcelo, si yo le presto plata a Marcelo, ¿verdad? Y yo en ese acto jurídico convengo con Marcelo en excluir la cesibilidad del crédito, ¿verdad? Pero el pacto dice no es oponible al cesionario si no se prueba que él si no se prueba que él lo conocía al tiempo de la sesión. O sea, hay que probar, o sea, en realidad hay que probar que él conocía esto. Ahí recién vos podés oponer eventualmente esta condición, ¿verdad? De la sesión a un tercero. Eso es lo que dice nuestro Código Civil. Y acá tenemos algunos créditos que no podían cederse, ¿verdad? Las obligaciones personalísimas, porque habla de alimentos. Vamos a suponer que yo estoy casado, ¿verdad? Estoy casado con mi señora. Y yo no puedo ceder la obligación, o mi hijo, mejor dicho, mi hijo, ¿verdad? Porque, perdón, yo, no, mi hijo es el que tiene el derecho de recibir alimentos, ¿verdad? O yo el que tengo el derecho también de recibir alimentos de mi esposa, ¿verdad? Yo no puedo ceder ese derecho, yo no puedo vender ese derecho. Ese es un derecho personalísimo, ¿verdad? Que acabamos de dar en derecho civil justamente, ¿verdad? ¿Qué se deben los cónyuges? Alimentos, asistencia, ¿verdad? Vestimenta, todo eso se deben. Entonces, yo no puedo agarrar y decir, bueno, voy a vender mi derecho, ¿verdad? Que tengo de recibir alimentos por parte de mi cónyuge. O mi hijo, que tiene el derecho de recibir alimentos por parte mía, no puede vender su derecho. Por eso hablamos de obligaciones personalísimas, ¿verdad? Los créditos en litigio.
¿verdad? Si hay un crédito que está ya judicializado, eso no se puede ceder. Créditos contra el pupilo a favor del tutor o curador. Esto no hace ni falta explicar, ¿verdad? Créditos a favor de los poderosos. No tengo idea de a quién se ha de referir cuando habla de los poderosos, ¿verdad? Pero no sé, me imagino que habla de ser de empresas o cosas así, ¿verdad? Son los créditos que no pueden cederse en nuestro derecho actual. Acá está, mira vos. Créditos a favor de los poderosos. Siglo sexto. Dice, la cesión de créditos daba lugar a abusos. Ah, ya entiendo. Clases poderosas especulaban con la compra de créditos a precios bajos, exigiendo después al deudor la totalidad. Ya. En el 506, el emperador de Oriente Anastasio concedió una excepción que permitía al deudor oponerse a pagar más de lo pagado por el tercero, quien adquirió el crédito. Correspondía al deudor cedido, probar que el cesionario no había abonado el total del crédito. O sea, yendo a un ejemplo actual, ¿verdad? ¿Y qué hacen hoy? Pero voy a manipular un poco el ejemplo. ¿Qué hace hoy las casas de crédito, verdad? O los bancos. Tienen un crédito, tienen una cartera de créditos, ¿verdad? No sé, tienen 1000 créditos dentro de esa cartera que son de 100 millones cada crédito, ¿verdad? Y esos créditos, esos 1000 créditos de 100 millones cada uno, se los quiere ceder a una empresa de cobranza. La empresa de cobranza no les va a comprar el total de la cartera por los 100 millones de cada uno de esos 1000 créditos. Va a comprar por debajo del valor de ese crédito. Quizás le compre por 50, en vez de comprar los 1000 créditos a 100 millones, compre los 1000 créditos a 30 millones. Ahora se paga 10 a 15% nomás. 10 a 15%, imagínate, hoy, o sea, si Itaú le quiere vender una cartera de 1000 créditos de 100 millones a Carsa, le va a vender, en vez de ser 1000 créditos de 100 millones, van a ser 1000 créditos de 15 millones. Al 15% le está comprando el mercado. Y después Carsa te quiere cobrar los 100 Y después, más intereses. claro, y después Carsa te va a cobrar los 100 más intereses. O sea, va a lucrar de una manera espectacular contigo. Entonces, y ahora ya entienden la figura, estos son los créditos a favor de los poderosos. Entonces, ¿qué pasaba? El deudor tenía el derecho de oponerse a este cobro de los 100 millones, pero tenía que probar que el cesionario adquirió el crédito por debajo de su valor, o sea que no pagó la totalidad de la cesión para poder exigir. O sea, Carsa no puede cobrarme 100 siendo que pagó 15 nomás por ese crédito. Hablando mal y pronto. O sea, esto ocurría en el siglo sexto, ¿verdad? A esto se refieren los créditos a favor de los poderosos. Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Es bastante, relativamente sencillo, ¿verdad? Después dice la cesión necesaria, basada en disposiciones expresas en la ley que obligaban en ciertos casos al acreedor a transmitir su derecho. Estos eran cesiones necesarias, estaban expresadas en la ley. Casos: obligación del heredero de ceder las acciones al legatario si el testador ha dejado a este un crédito. Nosotros habíamos hablado, ¿quién era el que recibía el legado, que recibía la obligación de hacer algo una vez que se muera el causante? Dice, en una compraventa, si la cosa a ser vendida era robada antes de la entrega, el vendedor cedía sus acciones al comprador para que pueda perseguir al ladrón. Esto era un caso de cesión necesaria. O sea, estoy realizando una compraventa de un auto con Edson, ¿verdad? Y si realizamos nosotros la compraventa, pero antes de que yo le entregue el auto, a mí me roban el auto. Entonces, como él ya adquirió la cosa
como Edson ya adquirió el auto, Edson adquiría también el derecho o las acciones realmente para que él pueda perseguir al ladrón y recuperar ese auto. Esto es un ejemplo de cesión necesaria, ¿verdad? Que está expresada en la ley. Y ahora vamos a ver cesión de deuda. Dice, en época primitiva la cuestión no era considerada de importancia. En época primitiva se daba en las sucesiones. Al morir una persona se transmitían sus derechos y obligaciones. Eso sabemos claramente, ¿verdad? Cuando hablamos de cesión de deuda. Porque antes, en Roma, al igual que ahora más o menos, ¿verdad? Cuando una persona se moría, se transmitían su patrimonio, o sea, sus esclavos, su dinero, sus fundos, ¿verdad? Y también sus deudas. O sea, las obligaciones también se transmitían. Cuando hablamos de derechos, hablamos de un activo. Y cuando hablamos de obligaciones, hablamos de un pasivo, ¿verdad? Hablamos de las deudas. El heredero, el eres, era continuador de la personalidad del causante y asumía todas las cargas de la sucesión, incluía las deudas. Cuando hablamos de pasivos, hablamos de deudas. Cuando hablamos de obligaciones, hablamos de deudas, ¿verdad? Entonces, si mi papá tenía una camioneta, una casa, una lancha y una deuda de 100 millones en Sheduo, si él moría en Roma y yo era su heredero, esos bienes, esa lancha, esa camioneta, esa casa, pasaba a mí. Y también la obligación de cumplir con el pago de esa deuda de 100 millones. Así funciona en Roma la cesión de la deuda también, dentro de la figura de la herencia, ¿verdad? Dentro de la figura de la sucesión realmente. Vamos a ver, dice cesión de deudas. Ahora vamos a hablar de deudas propiamente hablando. ¿Cuál era la forma de cesión de deudas? La expromisio, dice novación por cambio de deudor con la conformidad del acreedor. Muy similar, para no decir que es lo mismo, ¿verdad? De una delegatio nomini, ¿verdad? Mandatum ad agendum, el nuevo prometiente se constituía en cognitor o procurador del deudor. Esta es otra forma también de cesión de deuda. Y es prácticamente la misma que vimos también cuando hablábamos de la cesión de créditos, ¿verdad? Porque el nuevo prometiente en este caso va a ser el cesionario, el que recibe el mandato. El que recibe el mandato se llama mandatario. Entonces él es el cognitor, él es el abogado, el procurador, vamos a decir. Los requisitos debía realizarse antes o al momento de la etapa procesal denominada litis contestatio. Se exigía una caución a favor del acreedor. Estas eran las formalidades cuando hablábamos de la expromisio y de la mandatum ad agendum, ¿verdad? En cuanto a la cesión de deudas. A ver un poco si dice algo más en el libro de Trovato. A ver, para que un ratito. Cesión de créditos. Cesión de deuda. Quiero ver más esto porque me parece muy insuficiente lo que está en el PPT. Dice, y voy a leer esta parte. Cesión de deuda, expromisio. En Roma, la cesión de créditos presentaba innumerables problemas al permitirse la cesión de deudas. Estos se multiplicaron ya que en el iuris vinculum de la obligación presentaba una atadura o ligadura directamente a la persona, que es lo que decíamos nosotros antes, ¿verdad? En el derecho antiguo la atadura era de la persona, no era de la cosa. Las obligaciones eran absolutamente intransmisibles, aún en caso de la muerte de la persona, del acreedor o del deudor. O sea, en el derecho antiguo romano, aunque el acreedor se muera o aunque el deudor se muera, el derecho no se transmitía. Eso era el derecho antiguo. Pero con el tiempo llegaron a ser admitidas primeramente en lo que se refiere a los créditos y después a las deudas. Los romanos recurrieron a la ficción de que el heredero continuaba la persona del causante. Se dan cuenta cómo evolucionó el derecho romano. Antes no se podía, después eso se pudo. Primero los créditos
y luego las deudas. Y la obligación no dejaba de ser vínculo esencialmente personal. El procedimiento más adecuado era a través de la novatio, o sea, la novación. En este caso, toma el nombre de expromisio cuando hablamos de deuda, que constituía una asunción de deuda. También podía operarse mediante una mandatum ad agendum, es decir, haciendo al nuevo prometiente de la obligación procurador o cognitor del deudor. Para quedarse plenamente operada la cesión de deuda se necesitaban dos condiciones: que se llegue a la etapa de la litis contestatio, en cuyo caso la primitiva obligación es sustituida por la obligación procesal. ¿Por qué hablamos de obligación procesal? ¿Por qué hablamos de litis contestatio? Estamos hablando en un contexto de juicio. En una fórmula utilizada específicamente en la demonstratio o demonstratio aparecía el nombre primitivo de deudor y en la condenatio el de quien asumía la deuda. Que cuando se litigase por medio de cognitor o procurador debía indefectiblemente presentarse caución. ¿Qué es la caución? Una garantía. En el caso de cesión de deudas, cubriría las expectativas del acreedor por su cuenta. Entonces, no solo estamos hablando nosotros de cesión de créditos, sino que también estamos hablando de cesión de deuda, ¿verdad? Es bastante similar de cierta manera, ¿verdad? Porque también los créditos pueden significar la obligación del pago de una deuda. Cuando hablamos de cesión de créditos, no solo estamos hablando de dinero, no solamente de dinero, también incluye dinero. Pero cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de deuda, sí tenemos un capítulo especial. Por eso es que hablamos de la figura de la expromisio, ¿verdad? Que es prácticamente lo mismo el que de la delegatio nominis o el que de la mandatum ad agendum, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el Código Civil en cuanto a esto. Dice: si el deudor asigna al acreedor un nuevo deudor, el cual se obliga para con el acreedor, el deudor originario no queda liberado de su obligación, salvo que el acreedor declare expresamente que lo libera. Y voy a dar un ejemplo, porque acá estamos hablando del caso inverso. El caso inverso. Acá estamos hablando de que no es que el que tiene el derecho de crédito es el que cede su derecho. Acá estamos hablando de la persona que tiene la obligación de pagar, es la que cede su obligación de pagar. No sé si ahí me siguen en el viaje. Y esto pasa mucho en las concesionarias, ¿verdad? Por ahí si alguien trabaja en una concesionaria, una empresa de cobro, van a fijarse, por ejemplo, de que hay muchos casos y me consta, ¿verdad? En Gardem o en Automotor, ¿verdad? De que, por ejemplo, yo retiré un 0 kilómetro, ¿verdad? Retiré mi 0 kilómetro, qué sé yo, hice la entrega, pagué 10 cuotas. En un momento dado, yo ya no puedo pagar esas otras 38 cuotas que me quedan, ¿verdad? Me pasó algo, me lastimé, quedé inválido por mi trabajo, me dejó mi señora, lo que sea, y ya no puedo pagar. Entonces, ¿yo qué hago? Transfiero la deuda y veo otra persona a la cual yo le pueda ceder esa obligación de cumplir con el pago de la deuda. Entonces, esa otra persona, y ahí viene Edson. Y yo le digo: Edson, mira, yo retiré este Hyundai de Automotor. Ya pagué la entrega y ya pagué 10 cuotas. Te voy a dar el auto, hagamos nosotros un arreglo y vos terminás de pagar las cuotas. Entonces eso me dice: dale, Suazo, no hay problema. Entonces nos vamos a Automotor y mediante un acto jurídico, yo que soy el deudor, le digo al acreedor: mira Automotor, yo ya no puedo pagar, pero le voy a ceder mi obligación de pagar la deuda a Edson. Él va a ser el nuevo deudor. Y él va a ser la nueva persona que se va a obligar a pagarte a vos las cuotas del Hyundai que retiré yo, ¿verdad? No sé si me entienden esa parte.
El deudor originario no queda liberado de su obligación, dice, salvo que el acreedor declare expresamente que lo libera. O sea, Automotor me tiene que decir a mí, bueno, Suazo, como ahora Edson se va a hacer cargo del pago de la deuda, yo a vos te libero. Si Automotor no me decía eso, yo no quedaba liberado. Sin embargo, el acreedor que ha aceptado la obligación del tercero no puede dirigirse contra el delegante si antes no ha requerido el cumplimiento al delegado. O sea, yo, y siempre jugando con esa figura, ¿verdad? ¿Quién es el acreedor? El acreedor siempre es Automotor, el que tiene el derecho de cobrar la deuda, ¿verdad? En caso de que Automotor haya aceptado la obligación del tercero, ¿quién es el tercero en este caso? Edson, ¿verdad? Él no puede dirigirse contra mí. Yo soy el delegante, ¿verdad? Que yo le di la obligación de pagar la deuda a Edson sin antes, dice, no ha requerido el cumplimiento al delegado. O sea, Automotor no puede venir contra mí sin antes haberle reclamado a Edson. Esa es la figura en cuanto a la cesión de deuda. ¿Por qué? Porque el deudor también podía ceder su deuda, ¿verdad? Entonces, esto es en cuanto a cesión de créditos, el, el, el desarrollo de la unidad. Creo que con esto terminamos la unidad 14. ¿Alguien tiene el programa a mano de Romano? Hola. Karen, ¿vos me escuchás? Sí, te escucho. Sí, vos tenés el programa a mano de Romano. Sí, tengo. El último punto de la unidad dice, habla sobre el Código Civil, artículo 538. Tranqui, Tere, no hay problema. Te ayudo esa parte. Ok, ok. Dice acá, la cesión de deuda que dimos ahora. Y el último punto es derechos y obligaciones que emergen de ella. Sí, y justamente esto es lo último que acabamos de mencionar. Y acá quiero hacer un breve resumen antes de terminar esta unidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que vimos nosotros? Vimos desde dos puntos, desde dos lugares diferentes la cesión de crédito, ¿verdad? Lo vimos desde el punto de vista del acreedor, que es lo que vimos primero a través de la delegatio nominis, de la mandatum ad agendum y de la actio utilis, ¿verdad? Que eran formas de ceder derechos de crédito. Siempre mirando los derechos de que tiene quién, el acreedor. O sea, el acreedor, el que tiene el derecho de cobrar, era el que cedía su derecho de cobrar y le cedía a otra persona. Esa es la figura, para no complicarnos mucho. Cuando el acreedor cede su derecho de cobrar a otra persona, a través de una delegatio nominis, de una mandatum ad agendum o de una actio utilis. Esa es la figura. ¿Tiene sus características particulares? Sí, pero en esencia esa es la figura. Luego, lo que vimos ahora último es que también el deudor, el que tiene la obligación de pagar, también puede ceder su obligación de pagar la deuda. Y ahí es donde vimos estas acciones. También existía la delegatio nominis y la mandatum ad agendum. Solamente que la delegatio nominis no se llama propiamente así, ¿verdad? Se llama expromisio. En el caso de la cesión de deudas, el que cede la deuda para que otro tenga que pagar la deuda, ese acto jurídico se llama expromisio. O también puede ser a través de una mandatum ad agendum, ¿verdad? Y ese es el ejemplo que yo les di de que cuando yo me voy a retirar un 0 kilómetro de Automotor y me dan el 0 kilómetro y yo estoy pagando la deuda, y en un momento dado yo decido, no sé, no quiero más pagar la deuda, entonces yo llego a un acuerdo con otra persona. En este caso, Edson. Le digo, Edson, mira, yo tengo este Hyundai que retiré 0 kilómetros hace 2 meses, pero ya no puedo pagar la deuda. O ya no quiero pagar la deuda. Voy a viajar a no sé a dónde. Entonces, te voy a ceder a vos la obligación de pagar la deuda, ¿verdad?
Entonces yo le entrego el auto a Edson y a partir de ese momento, cuando Automotor me libera a mí de esa carga, Edson es el que tiene la responsabilidad de pagar la deuda. O sea, yo le cedo no el derecho, la obligación le cedo a Edson de cumplir con la deuda, ¿verdad? Ante Automotor. Entonces, esa es la cesión de deuda. La figura es la misma, solamente que cuando hablamos de cesión de créditos, estoy haciendo la cesión desde el punto de vista del acreedor, del que tiene el derecho a cobrar la deuda. Cuando hablo de cesión de deudas, lo estoy viendo desde el punto de vista del deudor, del que tiene la obligación de pagar la deuda. Esa es la figura de esta unidad 14. No sé si me siguieron, acá se entendió. O que quedaron dudas. ¿Avanzamos con una unidad más o qué quieren hacer? Vamos a meterle. Vamos a meterle una unidad más. Vamos a ver las garantías de las obligaciones. Y esto está bastante relacionado a... Vamos a ver si acá figura la prenda, la hipoteca. Vamos a ver. Esto ya es otra unidad. Esta es la unidad 15. ¿Verdad? ¿Qué eran las obligaciones? Era ese acto mediante el cual había un sujeto, o había dos sujetos que tenían una relación, ¿verdad? En el cual uno de ellos estaba constricto a cumplir esa obligación, ¿verdad? Y en el marco de esa obligación que se celebra entre dos personas, se da una garantía de que esa obligación se va a cumplir. Dice, aquellos actos jurídicos encaminados a garantizar o reforzar la posición del acreedor frente a un posible incumplimiento del deudor. Lo que hoy pasa, lo que hoy sucede, ¿verdad? Lo que hoy sucede... Pero voy a cerrar y abrir esta grabación un ratito.